Gracias, Carlos. Bueno, yo no sé ahora cómo hablar de economía, nos presentó como en el nivel del amor, yo no sé si te querés hacer cargo o no, no importa, lo discutimos después. Estoy con Gerardo de Santis, como bien dijo Carlos, vamos a hablar de la publicación número 35 de Entre Líneas de la Política Económica. Bienvenido, Gerardo. Hola, Cora. Una publicación, bueno, decíamos 35, por ende ya tiene larga trayectoria y la hacen desde el CIEPIC. Desde el CIEPIC, el Centro de Estudios, el Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación de la Facultad de Periodismo. Lo que siempre decimos, raro, 15 economistas en la Facultad de Periodismo, pero bueno, un poco está explicado por cómo son en la Facultad de Económicas de La Plata, que es donde todos estudiamos, y bueno, la de Económicas de La Plata es una facultad muy ortodoxa, lo que en teoría económica se conoce como la teoría neoclásica, y además de que tienen esa postura, no dan cabida a los que pensamos distintos. Yo siempre, o de vez en cuando cuento una anécdota, estudié entre el 80 y el 85, y nunca me nombraron a Previch. O sea, Previch es el economista argentino más prestigioso que hay en el mundo. Nunca me lo nombraron. Claro, dice unas cosas distintas a las que te enseñan en la facultad. Nunca lo nombraron, no estaba en la bibliografía de ninguna materia de toda la carrera, y hoy sigue siendo, excepto por algunas excepciones, por algunos pocos que tratamos de enseñar cosas distintas, bueno, aparece Previch y otros autores por fuera de la teoría ortodoxa. Pero bueno, justamente como hay un predominio de esta teoría económica, no solo en la Facultad de Económica de La Plata, sino prácticamente en todas las universidades del país, ni que hablar en las universidades privadas. Claro. Y además, esta teoría que tiene una hegemonía muy marcada en el mundo y en la Argentina, bien es la más divulgada a través de los medios de comunicación. Nosotros, por allá por el 2006, nosotros, me refiero a este grupo de economistas, empezamos a discutir a ver qué hacer para opinar sobre la política económica, porque veíamos que estaba muy tergiversada mediáticamente la cuestión de la política económica que llevaba adelante el gobierno a partir del 2003, en estos términos, que el gobierno llevaba adelante una política que la podemos llamar como heterodoxa y distinta a las recomendaciones liberales, la del Fondo Monetario, la teoría ortodoxa, y todo lo que hacía el gobierno era tergiversado en los medios de comunicación. Entonces nos pareció que nuestro aporte, por eso se llama Entre Líneas de la Política Económica, para hacer segundas lecturas de cada medida que se toma, porque cada medida de política económica que se toma a alguien beneficia y a alguien perjudica. Seguro. Entonces nos pareció, y eso era presentado erróneamente en los medios, o tergiversadamente en los medios de comunicación. Como a cada uno le conviene. Exactamente. Básicamente. Exactamente. Los sectores dominantes de la economía argentina presentaban que la política económica estaba toda mal porque justamente algunos intereses económicos de estos sectores más poderosos se habían visto afectados. Claro. Entonces, con este motivo, nos decidimos a publicar esta revista, a construir y elaborar esta revista, Entre Líneas de la Política Económica. El primer número salió en junio del 2007. En aquel momento se hablaba poco o nada de la crisis internacional, y nosotros lo planteamos en el primer número. Después, otro hecho que marcó mucho a la revista fue el tema del conflicto con el campo, con las retenciones móviles allá por marzo del 2008, donde también, bueno, creo que es la mejor muestra de tergiversación sobre una medida de política económica lo que pasó en aquellos años. La soja había pasado de $300 a 600 en términos de 4 meses, y obviamente el gobierno tomó una medida atendiendo a esa situación. Bueno, esto fue totalmente tergiversado. Entonces, nosotros tratamos de explicar a qué obedecía esa medida de política económica. Y básicamente es una necesidad tener que explicar lo que está pasando de una manera diferente. Por eso hablamos de que esta revista habla de una coyuntura económica y no de historia económica. No. Habla de las medidas de política económica que se han aplicado en esta década, y obviamente sí lo comparamos con otros momentos históricos, pero básicamente apunta a explicar cuál es la situación del mundo hoy, cuál es la situación de la Argentina en ese contexto, cuál es la situación de la Argentina en la región, y dentro de eso las distintas medidas de política económica que se han venido tomando, ¿qué significa? Lo que no quiere decir que, o sea, nosotros valoramos la política económica esta que se aplica, lo que no quiere decir que no critiquemos determinadas cuestiones, porque hay cuestiones que las hemos considerado como asignaturas pendientes. Por ejemplo, en marzo del año pasado sacamos un número especial
dedicado a la reforma tributaria. A nosotros nos parece que es una carencia que todavía tiene el propio modelo. Sí. En la Argentina la carga tributaria sigue afectando mucho a los sectores de menores recursos. Pero bueno, así como ponemos estas cuestiones críticas, también nombramos y describimos y analizamos las medidas que se han tomado en el sentido correcto, como el tema, por ejemplo, de la estatización de la CFJP, o bueno, ni que hablarlo de YPF. Pero bueno, tratamos de plasmarlo de una manera accesible a la generalidad. Eso te iba a preguntar, no es de divulgación científica, digamos. No, es un punto intermedio entre la divulgación lisa y llana y los estudios científicos. Es un punto intermedio. Las notas son lo que podríamos llamar estudios. Entonces, la editorial tiene una interpretación, que sacamos siempre en la revista, tiene una interpretación más llana y obviamente aborda alguna temática central del momento y tratamos de entenderla. Por ejemplo, la editorial de este número 35 está planteado el tema de la medida que el gobierno tomó del blanqueo de capitales y tratamos de plantear en qué contexto ha tomado esa medida. Porque cuando uno la presenta así, pura... Ahí estamos viendo, ahí estábamos viendo recién, ahí está, la página en pantalla y ahí se puede acceder fácilmente a la revista. Pero me quiero detener en la editorial, sí. No, me refiero a que donde estaba, claro, ahí picaste y entraste a la editorial. O sea, la revista está en el sitio, es gratuita, acceso para todo el mundo. En el mismo sitio hay para suscribirse, uno se anota ahí, entonces después por correo electrónico le llega a su dirección. Y también, o sea, en la página están todas las cosas que hacemos, ¿no? El programa de radio en Radio Universidad, que ahí como ves hay un micrófono, ¿no? Picás ahí el martes a las 2 de la tarde y escuchás el programa de radio. Y después están los proyectos de investigación, digamos. En la universidad. Claro. Bueno, de fácil acceso. Sí. Y gratuito, además. Decíamos, nos queremos detener en la editorial porque dice poniendo blanco sobre blue. Claro, lo que planteamos en la editorial es cómo se llegó a esta situación de escasez de divisas desde el 2003 a hoy y por qué el gobierno se vio obligado a tomar esta medida y cuáles eran las otras medidas alternativas. O sea, las alternativas que había ante esta situación de restricción de divisas eran devaluar con los costos sociales que eso implican, porque cuando uno devalúa el valor del peso, lo que trae como consecuencia es que hay inflación, la inflación hace retroceder el mercado interno y al retroceder el mercado interno eso genera desocupación. Es algo, digamos, tenemos mucha experiencia en este tema, todos los argentinos hemos vivido situaciones de ese tipo, porque ha pasado recurrentemente en los últimos 50 años. La otra alternativa que había, que hay muchos economistas y políticos que la proponen, es que la Argentina vuelva al mercado de deuda, y eso claramente tiene un costo económico y un costo político. El costo económico es que seguramente a la Argentina le iban a cobrar una tasa de interés mayor que alta, o sea que iba a haber muy buenas ganancias para los intermediarios financieros, muchos de los que opinan en realidad representan esos intereses, y también iban a ganar plata los acreedores. Y la otra cuestión importante es que la Argentina iba nuevamente a ser presa de recomendaciones de política económica por parte de los organismos internacionales. Si vos te endeudás... Nuestro amigo el FMI. Exactamente. Creo que es una de las mayores virtudes de estos años, el hecho de que la Argentina ahora decide la política económica en la Casa Rosada. Sí. No como hasta ese momento, en donde la política económica era decidida en otros lugares y obviamente no respondía a los intereses. Acá lo que podemos discutir es si lo que se hace está bien o está mal. Claro. Pero es una política autónoma, exactamente. No como antes, que obviamente tampoco podíamos discutir mucho si estaba bien o estaba mal, porque en realidad era para defender los intereses no justamente del pueblo argentino. Entonces, creo que es una de las mayores virtudes de este periodo, que la política económica se decide en la Argentina y que además la podemos discutir tan claramente viendo que detrás de cada opinión hay posturas ideológicas y además hay intereses económicos que se defienden. Entonces, bueno, la revista apunta a eso, ¿no? A dejar blanco sobre negro, y como está de moda blue, entonces la editorial dice blanco sobre blue, dejar blanco sobre blue las distintas cuestiones que hay detrás de cada medida. Seguro. Gerardo, también se habla de la situación fiscal de las provincias, tema que está en discusión actualmente, hay mucha disputa. Ayer en el discurso por cadena nacional de la presidenta justamente aclaró y dijo, el Estado no ha aumentado los impuestos,
hablen o miren a cada gobernador y a cada intendente. Es un tema que está en discusión actualmente. Sí, una de las notas de la revista aborda el tema de la coparticipación, que es un tema muy complejo, que la Constitución del 94 estableció que había que reglamentar y establecer un nuevo régimen de coparticipación, y que eso no se ha logrado desde aquel momento hasta acá, porque claro, en definitiva, alguien va a tener que ceder algo, o la jurisdicción nacional, o alguna de las provincias, o muchas provincias. Entonces eso lo torna políticamente inviable. Claro. Lo que nosotros planteamos en la nota sobre el tema de la coparticipación y el impacto en las provincias, es que, porque viste que se quejan mucho de la coparticipación, pero sin embargo, todas las medidas que establecen la actual situación, se tomaron todas antes del 25 de mayo del 2003. O sea que y todas esas medidas que se tomaron fueron avaladas por los gobernadores de cada una de las provincias. Sí. Entonces, digamos, todo lo que pasa hoy tiene su formalización previo a mayo del 2003. Pero en términos concretos y reales, ¿qué ha pasado desde ese momento para acá? Que la masa de recursos que ha ido a parar a las provincias claramente ha aumentado en niveles muy considerables. Sí. Y además, ese recurso se ha convertido, ya lo era, o ha avanzado más en ser el principal recurso que explica la situación o los recursos de las provincias. ¿Qué quiero decir con esto? Que las provincias han aumentado más su recaudación por lo que reciben de coparticipación que por lo que las propias provincias han aumentado exactamente su recaudación. Entonces, bueno, justamente, blanco sobre negro, porque se dicen muchas cosas en los medios de comunicación de quejas respecto a la coparticipación y cómo se reparte el dinero, pero cuando vamos a ver los números, nada de lo que está escrito y firmado se hizo desde el 2003 para acá, o sea que cada uno se tiene que hacer cargo de lo que firmó, y además cuando vamos a lo que realmente ha ocurrido en términos de recaudación, nos encontramos que las provincias básicamente cada vez más están dependiendo de lo que surge de los recursos de coparticipación y ha disminuido su percepción, disminuido en términos porcentuales, ¿no? Ha disminuido su recaudación de los recursos propios. Claro. ¿Falta discusión con respecto a la coparticipación? Sí, ¿Legislación al respecto? Yo creo que hay un punto que va a ser difícil de resolver, que es que una nueva ley tiene que ser aprobada por todos los congresos de todas las provincias. Claro. Con lo cual es muy difícil que eso vaya, digamos, que eso se pueda dar al mismo tiempo en todas las jurisdicciones. Con lo cual, una nueva ley de coparticipación, bueno, digamos, la evidencia es esta, ¿no? Del 94 a hoy han pasado muchos años y sin embargo no se ha podido avanzar en el tema. Pero ¿qué pasa? Un poco la nota lo que dice es, cuando se complican las situaciones fiscales, ahí nos acordamos que no tenemos ley de coparticipación. Claro. Mientras vinimos montados en una expansión de los recursos que se coparticipan, porque los cobra la nación y pone la cara a la nación en contra, frente a los contribuyentes, ahí no se discute mucho el tema de la coparticipación. Pero bueno, es un poco el juego político que se da habitualmente. Está bien. ¿Nos aseguras entonces que si nosotros leemos la revista vamos a entender todo? Bueno, no sé si tanto. La editorial sí la van a entender, es más llana. Las notas requieren un cierto esfuerzo, pero bueno, vuelvo a decir, están planteadas lo más posible para que la mayor cantidad de gente posible las pueda entender. Gerardo, ¿están disponibles en la página el resto de los números también? Están los 35 números, así que entonces podemos pasar, están de moda los programas de archivo, así que puede haber un programa de archivo, porque ahí pueden ustedes encontrarse, por ejemplo, lo primero que te dije, la nota donde planteábamos la situación la primera, en junio del 2007, respecto a la crisis internacional, en un momento que todavía ni se hablaba de la crisis internacional. Después cuando votó Cobos, la editorial, lo tengo muy presente, fue Solo un paso atrás. Después hicimos un análisis bastante interesante en el 2011, unos meses antes de las primarias, en donde planteábamos qué proyecto político... Ahí estamos viendo en pantalla que claramente y fácilmente se puede acceder a cualquiera de las publicaciones, ahí muy ordenaditas. En el 2011, antes de las PASO, hicimos un número en donde planteábamos, en realidad tratamos de descubrir, porque era bastante difícil de hacerlo, qué proyecto político económico había detrás de cada candidato a presidente.
Mirá. Entonces es una nota muy interesante porque, digo que fue una tarea de descubrir porque decían poco, digamos. No estaban claras. Claro, no había plataforma disponible, no había. decían un montón de generalidades cuando se les preguntaba algo. Bueno, un poco lo que terminó y muchos ítems se repiten en todas las plataformas. Se repiten algunas consignas, bien, ¿no? exactamente. Una cosa, por ejemplo, con el tema del conflicto con el campo. En la plataforma del 2007 de la elección presidencial hubo un partido político que llevaba en su plataforma las retenciones móviles. Octubre del 2007, que era el partido de Elisa Carrió. O sea, el 11 de marzo del 2008 se puso en contra. Sí. O sea, hay que leer las plataformas. Hay que leer las plataformas. Hay que leer las plataformas. Muchísimas gracias, Gerardo. No, gracias. Entonces, y toda la suerte con esta publicación número 35, entonces, de Entre Líneas de la Política Económica. Ahí aparecieron en pantalla la página. Está publicada, escrita por 15 economistas que trabajan en la Facultad de Periodismo, así que desde aquí se la recomendamos. Gracias, ha pasado en este jueves La Plata va y viene con Gerardo de Santis. Vamos a un corte y enseguida seguimos con Plaza.